Hola amigos, soy David Herrera en su canal Geopolítica Chilena. Por supuesto los invito a suscribirse a este canal, a participar, a pedir temas y a involucrarse en este interesante mundo de la geopolítica, pero desde la perspectiva chilena y latinoamericana. ¿Cómo nos afecta el mundo desde el punto de la geopolítica actual? Con rasgos históricos, con rasgos políticos, culturales y civilizatorios. Hoy día quiero dar inicio a una serie de análisis en relación a la identidad histórica de las naciones latinoamericanas en general e hispanoamericanas en particular. Este es un tema muy sensible que requiere altura de mira. ¿Y por qué lo digo? Porque fundamentalmente naciones externas a nuestra región, fundamentalmente los europeos, en menor medida los norteamericanos, han construido relatos que vienen desde prácticamente eh, el quinto centenario como evento de celebración. Es decir, los 5 siglos desde que España colonizó lo que era América propiamente tal, para luego que las demás naciones imperiales de esa época lo hicieran en distintos lugares de nuestra región. Ingleses, franceses, holandeses, portugueses, en fin, tantos países europeos que en esa época eran imperios y reinos, que pusieron su pie y colonizaron vastas zonas de nuestra geografía. Para el quinto centenario se inventó un concepto, como siempre lo hacen los europeos, que se llamó el encuentro, para esconder el concepto de colonización, que tanto hoy día le complica a los europeos fundamentalmente. Ustedes saben que hoy día a nivel mundial Europa está en retroceso y en franca decadencia. Han sido expulsados prácticamente de toda África. Un ejemplo es el caso de Francia, quizás el país más colonial, hasta hoy día incluso, con el control financiero de la mancomunidad franco-africana, que incluso lo llevó a generar una moneda y que el Banco Central francés emitiera para los países del Sahel y de habla francófona. La expulsión de los restos coloniales que ha quedado en África, en Asia, en la década de los 50 del siglo pasado, y en general a nivel mundial, con algunas excepciones que en algún minuto también se va a tener que revisar. La presencia europea en colonias en el Caribe, que a mi juicio es impresentable, que yo creo que llega un minuto en que los países latinoamericanos vamos a tener que llamar la atención, especialmente las Guyanas y en islas del Caribe, ¿ya? Que todavía Francia y otros países ejercen soberanía, países europeos, ha llevado a que Latinoamérica se vea sorprendida en este siglo y en el anterior con una serie de conceptos que los medios de comunicación social, las universidades del primer mundo, los centros de investigación histórica y fundamentalmente las ONG han tratado de instalarnos en nuestra región. Uno de esos conceptos que hoy día estuvo muy en boga estos últimos años ha sido la existencia de los denominados pueblos originarios, que es un invento
que tiene su origen en antropólogos, sociólogos y en general intelectuales y ONG y organismos internacionales, fundamentalmente la ONU, y otros más financiados fundamentalmente por países occidentales, que inventan estos conceptos y le dan un sesgo de verdad absoluta. La verdad que este concepto de pueblo originario ha evolucionado ahora de la existencia de naciones, integrando nuestros territorios. Es decir, se nos dice, aquí ustedes tienen que aceptar que existen naciones, aparte de sus estados nacionales, con sus distintas nacionalidades, que ustedes deben respetar y en algún minuto aceptar su independencia del Estado nacional respectivo. Y así vamos construyendo e inventando constructos culturales y sociales que ni siquiera los mismos habitantes de habla indígena tienen idea, ¿ya? Se han inventado esta bandera, ¿ya? Como la famosa bandera que algunos aquí quisieron instalar como segunda enseña nacional o primera enseña nacional, incluso retirando nuestra propia bandera, la bandera chilena, la bandera nacional, ¿ya? Se ataca toda identidad cultural nacional. ¿Por qué? Porque se estima que el patriotismo, el nacionalismo, son cosas perversas culturalmente y deben ser desterradas de la mente de la población. Por supuesto, esto, como todo constructo occidental, inicia una reacción que se aprovechaba, por supuesto, por algunos populismos de derecha, pero que tiene raíces profundas esa reacción. No es posible no entender que Latinoamérica no es África. Nosotros no somos un constructo cualquiera artificial. Nuestras naciones tienen una larga historia. Y todas nuestras naciones, con excepción de aquellas latinoamericanas, con excepción de aquellas que tuvieron un componente indígena mayor, yo lo identifico básicamente como el cono andino, básicamente Ecuador, Bolivia y parte del Perú, no todo, y México, y Centroamérica básicamente. Tampoco muy, muy hegemónico tampoco. O sea, son tanto los pueblos que ellos llaman originarios de dichas naciones, no presentaron nunca, de acuerdo a la teoría sociológica y política aceptada del concepto de Estado-Nación, que es el que ha regido durante siglos y que adhiere básicamente nuestras naciones, nunca tuvieron esas identidades, ¿ya? Esto es largo, ¿eh? En Chile, los historiadores más serios, y yo creo que uno tiene que estudiar a una serie de historiadores y especialistas que marcan un antes y un después. Básicamente, el primero de todo, Mario Góngora en Chile, ¿ya? Sobre su notable estudio del Estado, de la formación del Estado en Chile. Mario Góngora es por lejos, el mejor historiador que ha tenido Chile. No es un historiador cualquiera. Su peso internacional en el espacio latino, hispanoamericano y iberoamericano es notable. Al momento de fallecer por un atropello a la salida del Campo Oriente de la Universidad Católica, en la década de los 90, don Mario estaba a punto de lanzar una obra definitoria que se llama El Estado Indiano, que lamentablemente se interrumpió. Quiero también recomendarles a Jorge Rodríguez Elizondo,
que yo diría que hoy día es por lejos el mejor internacionalista que tiene Chile, por lejos. ¿Mm? Y a otros destacados historiadores como Mellafe, y en fin, hay una serie de gente que uno tiene que leer, ¿sí? Eh, Jorge Milla, en fin, la historiografía chilena, como la mexicana, la peruana, es muy rica en todo esto. ¿Y por qué detallo esto? Porque aquí, como bien lo dijo Villalobos en una entrevista que le hace Mochati, se nos trata de imponer constructos occidentales que validan a algunos a cuestionar nuestras identidades culturales. Recientemente, yo y muchos estamos comenzando a ver positivamente la emergencia y revalorización del concepto Hispanoamérica, que yo creo que nos debe interesar profundamente. Un dato: a diferencia del mundo europeo anglosajón, España construyó, apenas inició su imperio acá en América Latina, la construcción de universidades en todas las grandes ciudades de la colonia. Las universidades son del siglo XVI, para que tengan una idea, fundadas en los 1500. ¿Ya? Acá en Chile tuvimos la Universidad de San Felipe, heredera posterior antecesora de la Universidad de Chile. España nos dejó una serie de instituciones y una lengua que hasta hoy día es una lengua, la segunda más hablada en Internet. Hoy día Latinoamérica es una enorme productora de estudios científicos que se hacen en inglés y en español. Y eso demuestra el vigor de nuestra cultura hispanoamericana. Esta reacción hoy día es muy fuerte en México y hay que observarla con mucho interés. Y en España también hay una revitalización de la noción de Hispanoamérica. ¿Y por qué? Porque hay un hastío y un cansancio de la imposición lingüística, cultural de los países de habla anglosajona, francona y en general de Europa respecto a nuestro continente. Yo creo que este dato no es menor. En el caso de nuestro país también es importante, porque la mayor agresión de este siglo contra Chile fue la que protagonizó Bolivia al instalar una serie de constructos que facilitaron la posterior reacción ciudadana respecto al estallido social. El estallido social, que requiere una reflexión que todavía no la podemos hacer con cierta profundidad, hay que seguir trabajándola geopolíticamente, históricamente, fue aprovechada por los ideólogos bolivianos, especialmente por García Linera, que es el autor de este concepto de Gualmapu y de instalarnos a través de la ingenuidad política y, por qué no decirlo también, intelectual, de los teóricos del Frente Amplio. Y la manga de payaso, porque ese es el nombre que debería ser, que emergieron y se instalaron en la primera convencional. ¿Ya? Los Stingo, esta señora que fue presidenta de la constituyente, que es una cosa que impresiona cómo pudo llegar. El Vade, en fin, tanto, incluso gente inteligente. Agustín Esquella, por ejemplo, que una gran decepción. La Pólitzer, otra gran decepción.
tanta gente, y uno dice, pero ¿cómo pudieron apoyar ese proyecto constitucional que era agresivo, que buscaba destruir la esencia de la nacionalidad chilena, inventando conceptos que jamás han existido en nuestro país? Jamás. Reinterpretando la historia nacional en clave prácticamente europea, boliviana. Se nos intentó crear varias naciones, destruir el Estado Nacional y la unidad del país, redefinir la esencia nacional, tan arraigada y tan construida, poner en cuestión probablemente la mayor institución que Chile ha creado, que es el Estado Nacional, el Estado de Chile. Yo adhiero a la mirada de Mario Góngora. Chile fue primero Estado y luego nación. Y eso es un dato que lo han reconocido muchos a nivel mundial y a nivel nacional. Primero fuimos Estado colonial, gestado en casi 500 años, fuerte, central y con un sentido de expansión y unidad que hace que hoy día Chile tenga la identidad que tiene. Y después el Estado fue creando la nación. ¿Ya? Los pilares de esto fueron el derecho, el lenguaje, el mestizaje profundo en Chile, mestizaje que no se hizo básicamente con el pueblo mapuche, el mestizaje se hizo con otras culturas que existían antes incluso del pueblo mapuche, ¿ya? Y que están en nuestros genes. Los estudios genéticos de destacados investigadores chilenos y extranjeros muestran que prácticamente nuestra población es un 62% de mestizaje europeo-español. Y el resto son componentes de otras naciones que han ingresado a nuestro país. Y algunos pueblos que estaban aquí antes de los españoles. ¿Y esto por qué lo digo? Porque aquí hay mucha mitología, hay una cierta homogeneidad que la da el mestizaje, que unido al lenguaje y la cultura, hace que nuestro país tenga esa homogeneidad que, bueno, que en algún minuto Nicolás Palacio, en su libro Raza Chilena, intentó expresarla sin muchos fundamentos científicos, la verdad. Hay que pensar que se escribió en el siglo XIX, con todos los prejuicios del siglo XIX también. Uno no puede aplicar las categorías de siglos posteriores a los estudios de esa época. No se tenían todos los datos, las metodologías y todo eso. A fin de reivindicar también el aporte de gente como Nicolás Palacio, que recomiendo leerlo, recomiendo leer Raza Chilena. Pero hay otros autores que se escribieron ahí, con Benjamín Vicuña Maquena, que hay que leerlo, y que en definitiva nos dieron un conjunto de nuestra estructura, nuestra idiosincrasia, que es lo que hoy día rige en nuestro país. La reacción nacional posterior al estallido social y luego de la abrumadora derrota de este proyecto antichileno que se instaló por parte de una izquierda desquiciada y alimentada desde el exterior por ideólogos que casi logran desarticular a nuestra nación, provocándonos una amenaza que no tenía un rasgo militar, sino ideológico. Esto fue apoyado también, no hay que negarlo, por un intento de destruir nuestra democracia. En esto yo creo que es un dato que hay que empezar a estudiar, que no es el motivo de este análisis. Pero aquí hubo un intento durante 2020, 2019, de destruir la democracia chilena, de darle un golpe civil al presidente Piñera. Y en eso, por primera vez vemos la sensatez
y eso hay que reconocérselo, al primer mandatario, a la clase política cuestionada en ese minuto, que supo dar una salida a este trance tan grave, y también a las Fuerzas Armadas en la voz del general Iturriaga, que debe pasar a la historia por su estatura, que por primera vez rompe con el pasado tan nefasto de intervención política que instaló Pinochet en la Fuerza Armada e instala un relato totalmente distinto, en que el ejército, las Fuerzas Armadas, efectivamente defienden la nación y defienden el derecho y la seguridad nacional sin atentar contra la ciudadanía. ¿Ya? El general Iturriaga, en su famosa frase, en esa noche tan clave, en el cual dice que él no está en guerra con nadie, serena los espíritus y desarticula, por supuesto, aquel sector de la extrema derecha y de algunos militares en retiro y activo. Yo esa cosa no me pierdo. Que se plantearon la posibilidad de una intervención militar, un golpe blando, a los Fujimori, y que todavía nos tratan de vender todo este discursillo de que mano dura. Volvamos al pasado, mano dura, hacen encuestas y con preguntas como: ¿usted cree que una mano dura más autoritaria debería luchar contra la inseguridad pública? Y todas esas preguntas que uno dice, pero que son típicas de una derecha que no madura, que no entiende y que coloca en riesgo también nuestro Estado Nacional. Esto es un tema geopolítico, no hay que cerrar los ojos. No es que yo sea partidario o enemigo de una visión u de otra. Yo respeto el pensamiento conservador de derecha y de centro derecha en Chile, que ha hecho aportes notables al desarrollo nacional. Pero no me cierro los ojos. Hay que estar siempre atento a los extremistas. Y aquí un cogollito, La asunción del señor José Luis Daza como viceministro de Economía en Argentina es un dato peligrosísimo, porque Milei y Argentina en general está arrastrando el poncho. Yo diría que este señor debería plantearse este hecho, y nuestros germánicos, que yo siempre los trato de relevar para que la población también tome conciencia de quién está apoyando, los hermanitos Kaiser, por ejemplo, y el señor Kass, del cual el señor Daza es su principal jefe de programa. Impresionante. Y ahora lo tenemos de viceministro de Economía de Argentina. Sorprendente, sorprendente. Lo mismo que Minami con Fernández, que también nos arrastraban el poncho, o Esteban Silva con nuestro querido Alan García, y así una serie de personajes que hay en Chile que son muy buenos para trabajarle a nuestros rivales geopolíticos en Latinoamérica. Bueno, no nos perdamos, vámonos a dimensionar lo que tenemos que seguir tratando. La identidad de nuestra nación fue sometida a una enorme tensión por agentes externos y por una serie de constructos ideológicos artificiales que se han construido fuera del espacio latinoamericano. Latinoamérica es un espacio cultural riquísimo. O sea, es cosa de verlo. Es la primera fuerza cultural en Estados Unidos. Hay que pensar de que hay 50 millones de latinoamericanos o de gente de origen, de ciudadanos de origen latinoamericano que viven en los Estados Unidos y en Canadá. Y eso no es menor. Hablan español, vibran con nuestra música, con nuestra cultura, son de todos los países latinoamericanos y están recuperando un espacio cultural que era latino, hispano, no menor.
no menor. Pensemos que España prácticamente descubrió la mitad de del Estados Unidos actual. Incluso para que ustedes se informen, hubo asentamientos hispanos en Alaska. Curioso, ¿eh? Eso les indica que la fuerza cultural de la hispanidad, y por hispanidad y visión iberoamericana, incorporo también a Portugal y no solo a España, sino que a Portugal, el conjunto iberoamericano. Un dato interesante. Hay una corriente en Puerto Rico que quiere que Puerto Rico deje de ser Estado asociado a Estados Unidos y se reintegre a la comunidad española, se asocie a España. Esto es un indicador de que nos une una fuerza cultural, una base cultural que es hispanoamericana. Uno puede salir caminando desde Ushuaia o desde Punta Arenas hablando español y llegar hasta Alaska. ¿Ya? Hasta Alaska, caminando. Uno se puede ir por Brasil, se puede ir por la ruta panamericana, ingresar y puede hablar español perfectamente. Siempre va a encontrar espacios culturales hispanoamericanos. Y eso es un dato que no es menor. No es menor. Toda nuestra estructura universitaria, científica, educacional, fue fundada o tiene raíces desde la colonia. No menor, no menor. Incluso hoy día, a través de herramientas como TikTok, en Latinoamérica se ha descubierto que Chile tiene un español especial, un habla española especial, y que está siendo muy celebrada incluso hasta en España. El famoso huevón chileno hoy día es reconocido en toda la Latinoamérica. Uno dice huevón en cualquier lugar de Hispanoamérica y Europa y prácticamente todo el mundo lo entiende. Me lo dicen amigos que viajan constantemente a otras naciones. Es impresionante la difusión de los medios de comunicación social y fundamentalmente las redes sociales para seguir difundiendo nuestra música. Estamos en el mes patrio y cada vez más el chileno celebra su cultura, la cueca, de origen africano andaluz, que se hermana con una serie de otras músicas de raíz hispana y caribeña incluso, a samba, ¿ah? Y distintas otras expresiones, con instrumentos que nos unen a todos, por ejemplo la guitarra española, el arpa, el violín, el acordeón. Yo tengo una hija que es musicóloga y que le encanta este proceso. La juventud actual disfruta, gracias a las redes sociales, a experiencias culturales latinoamericanas muy atractivas. Por ejemplo, me pasó a mí estos días cuando descubrí la maravillosa música de un grupo folclórico llamado Entre Mares. Maravilloso, hermoso. Que a algunos puristas, obviamente, no les gusta porque incorpora la batería, un estilo de presentación más ligado. Bueno, no me voy a meter en esos temas porque no es mi especialidad, pero sí a mí me gusta. Yo lo encuentro que es la revalorización de la cueca y en general del folclore. Hoy día no es solo por cumplir un rol institucional, que uno tiene que bailar cueca porque, bueno, es el único mes del año que uno lo hace, bla, bla, bla. No, hoy día uno ve las transmisiones del Festival de Olmué y se queda asombrado.
por la belleza de este nuevo folclore chileno, que nos ha dado una revitalización y que se canta en español. Ojo, se canta en español y lo entienden en toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica hoy día conoce este nuevo folclore chileno, como conoció otro. Tantas cosas que podríamos estar todo el día hablando de elementos culturales que nos unen. Y por eso es importante resaltar este dato. Porque este dato, desde mi perspectiva, es geopolítico. La cultura es básicamente la distinción principal de lo que es la civilización. En esto, la visión, por ejemplo, de Samuel Huntington en su análisis de choque de civilizaciones, que coloca a Latinoamérica y Sudamérica en una simple esfera de influencia del occidente anglosajón, nos lleva, anglosajón europea, nos lleva a decir no es así. Nosotros no somos parte de un occidente homogéneo. Nosotros somos nuestra propia cultura y nuestra propia manera de ver el mundo, tan válida como la china, la árabe, la africana o la anglosajona europea. Tenemos elementos comunes que nos influencian, como la matemática es un lenguaje universal, que lo puede usar cualquiera de las civilizaciones y culturas que hoy día rigen en nuestra sociedad, y es un lenguaje prácticamente estándar, superior incluso a la lengua franca del inglés, que hoy día es la que predomina. Pero no, eso no es así. América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, todos conceptos intercambiables entre sí, son la base de una civilización que geopolíticamente cada día se expresa más. Por supuesto que nosotros tenemos potencias regionales que no hay que descartar, que van a ser muy influyentes en el juego geopolítico que se está instalando hoy día en el mundo. En concreto, no podemos descartar el gigante brasileño, pero también probablemente la economía que puede superar incluso a Brasil, que ya está siendo una de las economías más vibrantes del planeta, que es la mexicana. Y en un segundo escalón, Colombia, país muy poderoso. Y luego están los países latinoamericanos con gran poder blando, que yo he hablado mucho de esto, en donde se encuentra Chile, Uruguay, Costa Rica, es decir, países con un enorme prestigio institucional. Por eso sigue siendo válida la reflexión de que Chile, nacido en la colonia como Estado y luego como nación, como decía Mario Góngora y otros, Villalobos y otros, aporta a Latinoamérica un ejemplo de poder blando. Nosotros somos un país que tiene un prestigio. Cuando Chile dice, aquí hay una dictadura que ha cometido un fraude tremendo y no reconocemos la acción de Maduro, marcamos un antes y un después. Después viene Brasil, viene México, viene Colombia a tratar de resolver, porque son cercanos a Maduro, a ver cómo sacan adelante una salida que no termine en sangre y en violencia. Pero países como Chile, Uruguay, tienen más peso blando que las cancillerías de estos tremendos países. Y ahí está el dato importante. Y todo esto forma parte de un colectivo cultural que es Hispanoamérica, del cual nosotros somos parte. Una de las instituciones que yo más admiro es la Academia de la Lengua Española. Su gran obra, que se reproduce en academias asociadas en toda Latinoamérica, en África y en Asia, Filipinas,
Guinea Ecuatorial, y en países anglosajones, como en Estados Unidos, que es muy vibrante la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y cómo nos uniforma. Yo como abogado puedo litigar, estudiando por supuesto los derechos nacionales, en prácticamente toda Latinoamérica, si revalido mi título por supuesto, porque jurídicamente hablamos igual. Un magistrado ecuatoriano, guineano, filipino, puede entenderme perfectamente en un escrito que yo presente. Los poetas, los literatos, que son enorme cantidad, legión en América Latina y en Hispanoamérica, la poesía que recorre nuestro continente, la música que recorre nuestro continente, nos hace vibrar en todo el mundo. Porque en el Imperio Español, como decía Carlos V y Felipe II, siempre el sol amanece en todo el planeta. El sol no se pone en el espacio español, portugués. Nuestra cultura se extendió de otra manera. Hubo crueldades, hubo barbaridades, pero también la madre patria, ¿por qué no avergonzarse de usar ese concepto, madre patria? Las madres patrias, portuguesa y española, fueron capaces de dotarnos de herramientas que hasta hoy día nos mantienen unidos. Hasta hoy día. Hasta hoy día nosotros tendemos a comportarnos de una manera, de una idiosincrasia importante. Por eso este tema tiene que ser revalorizado en Chile. No es menor. Hay un despertar en Chile, mayoritario. Se siente, uno lo siente, que es un nacionalismo sano. Un orgullo por nuestra bandera, por nuestro canto, por nuestra poesía, por nuestras tradiciones. Ustedes saben que el rodeo, por ejemplo, en el rodeo directamente ha involucrado 250.000 de chilenos, 250.000 personas, que se mueven en torno al rodeo. ¿Ya? Uno dirá, bueno, pero es que a mí me dijeron que hay un colectivo animalista que dice que estos animales sufren mucho. Bueno, hay tipos que hablan de que no podemos comer pescado porque si no se van a sentir sensibles. ¿Ya? O sea, gente que se hay en todos lados. Pues. Pero bueno, esto es un dato importante. Esto es un dato importante. Se quería prohibir la carrera de galgo, típico del campo. ¿Por qué? No sé. Porque a algún animalista no le gustaba. ¿Y cuál fue la reacción popular? Se rechazó. En Chile se prohibieron las peleas de gallo al inicio de la República, que eran tan populares las peleas de gallo. ¿Ya? Muy violentas, sí. Tenían sus razones en esa época, fundamentalmente porque el Estado perdía la posibilidad de tomar el control de todas las apuestas. Pero bueno, lo que les quiero decir con todo esto es que no hay que tener vergüenza de su concepto de nación. No hay que permitir que los extremistas de derecha y de izquierda intenten aprovecharse de nuestros valores nacionales. Ser patriota no es ser tonto, ni ignorante, ni facho pobre, ni ninguno de esos conceptos absurdos que han rodeado. Es al revés. Es reconocer nuestra identidad, nuestra forma de pensar. Y aquí hay un dato no menor. ¿Qué pasa con la migración latinoamericana hacia Chile? Bienvenida, pues. Primero por una razón objetiva. La inmigración
es un fenómeno de la globalización. Y Chile es el país más globalizado de la América Latina. Chile es el segundo país que aprovecha en el cruce del Canal de Panamá, para que ustedes sepan. Es el país latinoamericano con más tratados de libre comercio. Tratados que se encuentran en muchos casos en revisiones de segunda, tercera, hasta cuarta generación. Es decir, que han estado constantemente siendo puestos al día. La economía chilena está absolutamente integrada al mundo. Casi la gran mayoría de nuestros empleos, nuestros bienes de consumo, dependen de ese proceso globalizador. Y un dato que llegó para quedarse a nivel planetario es la migración. Va a haber mucha migración por distintas razones que no vale la pena aquí andar. Ya veremos más adelante que hagamos un ciclo de análisis de este fenómeno. Pero nuestra identidad nacional va a sufrir algunos cambios. Vamos a recibir influencias de esta migración. Ya la estamos viendo. Por ejemplo, hoy tuvimos una medalla de plata por un gran atleta de origen cubano. Otro gran futbolista, Jan Bosellur, al cual yo admiro mucho, origen haitiano. Y así va a ir ocurriendo. Vamos a tener beisbolistas venezolanos, vamos a tener basquetbolistas, vamos a tener escritores, vamos a tener mucha gente que va a venir a hacer su aporte. No hay que mirar el fenómeno de la delincuencia solamente, hay que ver lo otro. Ahí la derecha utiliza como arma arrojadiza para la lucha política interna el tema de la seguridad ciudadana y la migración, en la cual tienen bastante responsabilidad, ¿eh? No se hagan los lesos. Y eso es un enorme error, porque esto exacerba el racismo, que es el arma destructora de las naciones modernas y una de las causas principales de la guerra. Nunca hay que olvidar que Europa, la reina de los consejos a los demás, la que apunta con el dedo a nuestro país siempre con un tonillo de autoridad moral, fue el inventor del genocidio industrial. Léanse la obra de Hannah Arendt, El origen del totalitarismo. Fue el inventor de la esclavitud industrializada. Fue el inventor de la ideología racista. Ellos expandieron una visión del mundo en que hay razas superiores e inferiores. Hoy día tratan de pasar por el lado aquí. Pero ojo, ellos generaron estos fenómenos que hoy día los hacen sonrojarse. El sur global, que es un concepto que ha emergido con mucha fuerza y donde Chile está presente, ya no se siente solidario con el occidente europeo anglosajón. Y mira con distancia el intento de las naciones del G7 de involucrarnos en sus conflictos y en sus visiones globales. No podemos aceptarlo. Nosotros debemos revalorizar nuestra cultura hispano e iberoamericana y sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones y de nuestra visión y nuestra idiosincrasia. No tenemos que darle explicaciones a nadie de por qué hacemos lo que hacemos. La doctrina de la seguridad nacional no nació de la mente de los latinoamericanos.
tuvo un origen francés norteamericano, gestado en la guerra en Vietnam y en Argelia de los franceses, fue pulida hasta convertirlo en una doctrina que se llama la doctrina de la seguridad nacional por Estados Unidos y enseñada a nuestros militares en América Latina. El Mamo Contreras y sus torturadores fueron gestados por esta doctrina. No es nativa de Latinoamérica. Y generó cientos de miles de muertos. El autor intelectual de la destrucción de nuestra república se llama Kissinger, auspiciado por Nixon. Totalmente estudiado esto, con un desprecio racial. Nunca olviden que cuando comenzamos escucha uno alabar a Kissinger con gran estadística internacional, fue un criminal de guerra, tan repudiable como Goebbels y Hitler. A ese nivel, o como Pol Pot en Camboya, o como Mao y Stalin en China y en Rusia. Gente que no dudó en destruir democracias centenarias, como Uruguay y Chile, por ejemplo. Destruyeron 2 democracias que hoy día son señeras y con total impunidad. Así que cuando uno escucha a la gente, a los intelectuales, diplomáticos, europeos y norteamericanos, uno se sonríe porque nota el deje racista que hay detrás, despreciativo. Todavía la diplomacia norteamericana sigue pensando que somos el patio trasero de Estados Unidos. Siguen mirándonos desde la perspectiva con los lentes del presidente Monroe. Y siguen mandándonos 2 tipos de representantes. La simpatiquísima embajadora en Chile, encantadora, le gusta el Colo-Colo, como a mí. Es una mujer que siempre valora nuestra cultura. Y la procónsul militar, la general Richardson, ¿ya?, que está rearmando Argentina y está instalándonos un dilema que no es nuestro, a tratar de integrarnos al conflicto de los hegemones entre China y Estados Unidos. Así que, y con esto concluyo, lo que les quiero conversar en este ciclo es que nuestra identidad nacional se sumerge en el concepto de hispanidad. Y no tenemos que tener vergüenza por ello. Un poquito tos. Bueno, hasta aquí llegamos. Mi hija me aconsejó que le hiciera preguntas para que ustedes también planteen reflexiones. Así que, ¿qué opinan? Nos vemos.